Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por su asistencia, por su comprensión. Tuvimos un pequeño contratiempo, pero ya está aquí la doctora Leonor Saraí Zamora Rea. Ella es nuestra invitada para nuestra sesión final de este año. Ella tiene la especialidad en pediatría, formada en el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI. Asimismo, hizo su subespecialidad de endocrinología pediátrica y actualmente labora en el IMSS y tiene su práctica privada en Tecámac, Ojo de Agua. El tema que nos va a presentar la doctora es cetoacidosis diabética. Bienvenida, doctora. Bienvenidos a todos. Bueno, buenas noches. Hola, doctora. ¿Se escucha bien? Sí, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, ya nada más es ampliar la presentación, pero ya la estamos viendo. Ok. ¿Así está bien? Listo, correcto. Ok, muy bien. Bueno, buenas noches. Una disculpa, tuve un compromiso familiar y pues, pero ya estoy aquí. Vamos a ver el tema de cetoacidosis diabética. Em, bueno, como ya sabemos, esta es una complicación grave derivada de la deficiencia absoluta o relativa de insulina en los pacientes portadores con diabetes mellitus, y estos cursan generalmente con una triada clásica, la cual es hiperglucemia, acidosis y cetosis. La acidosis y la cetosis nos van a dar a condicionar pérdidas de renales de agua, electrolitos, y como consecuencia vamos a tener una deshidratación grave. En cuanto a la epidemiología, la cetoacidosis representa aproximadamente el 65% de las hospitalizaciones en estos pacientes, los pacientes con diabetes tipo 1, pero no solo en los pacientes con diabetes tipo 1, en el que hay deficiencia total de insulina o casi total de insulina, podemos encontrar o se puede desarrollar la cetoacidosis. También en los pacientes con diabetes tipo 2, inclusive en los niños en los que ya hay una mayor prevalencia de obesidad y de diabetes tipo 2, podemos encontrar esta complicación grave entre el 5 y hasta el 25% de los casos. La tasa de mortalidad afortunadamente es baja, se estima que es entre el 0.15 y 0.35% en los países desarrollados, y aproximadamente en nuestro país se estima un 3%. Es más común en niños pequeños, en el cual el riesgo de cetoacidosis es de 1 a 10 pacientes por año. Durante la pandemia de COVID, incrementó la prevalencia de cetoacidosis en los pacientes que ya estaban diagnosticados con diabetes tipo 1. Esto incrementó de manera considerable a la prevalencia que se tenía prevista, y hay mayor prevalencia entre los 6 y 12 años aproximadamente. En este estudio fue un estudio multicéntrico en el que evaluó la prevalencia de la cetoacidosis, o más bien de los pacientes con diabetes tipo 1 que debutaban con cetoacidosis durante la pandemia 2020-2021. Comparaban 8 años antes la prevalencia de los pacientes con cetoacidosis, y se hizo un ajuste epidemiológico entre los años 2020 y 2021, que fue aproximadamente el pico de la pandemia, y encontraron que la prevalencia fue mayor al momento del diagnóstico de tipo 1, de diabetes tipo 1 con debut de cetoacidosis, y esta fue, se estimaba que fuera aproximadamente del 27%, pero eh, aumentó hasta el 32.5%. Las causas, pues, son debido a las medidas de contención para evitar que, pues, pacientes que no tuvieran una justificación o que tuvieran diagnósticos propiamente de COVID o a lo mejor alteraciones respiratorias llegaran a el hospital. Entonces, debido a las medidas de contención y retraso en el diagnóstico, hubo una mayor prevalencia pues, en el diagnóstico de la cetoacidosis y obviamente pues de la diabetes tipo 1. En cuanto a la fisiopatología, pues ¿qué vamos a encontrar? Como ya conocemos y ya lo habíamos mencionado, pues el sustrato fisiopatológico
de la diabetes, de la cetoacidosis, perdón, es la deficiencia total o casi total de la insulina, dándonos como consecuencia, pues, incremento de cuerpos cetónicos y deshidratación. Entonces, tenemos que conocer, propiamente dicho, algunos de las actividades metabólicas o de las acciones metabólicas de la insulina en los diferentes tejidos. Sabemos que esta es una hormona anabólica, las cuales va a actuar a nivel de hígado, tejido adiposo, músculo y cerebro principalmente. Como lo vemos en esta imagen, pues a nivel de hígado va a inhibir todas aquellas vías catabólicas, es decir, va a inhibir la glucogenólisis, va a inhibir la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cetoácidos y va a inhibir la conversión de aminoácidos en glucosa. En cuanto a las vías anabólicas, esta va a promover el almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno a nivel hepático y aumenta la síntesis de triglicéridos y la formación de VLDL. A nivel muscular, pues va a aumentar la síntesis de proteínas, es decir, va a aumentar el transporte de aminoácidos, va a aumentar la síntesis de proteínas ribosómicas y también va a aumentar la síntesis de glucógeno. ¿Cómo? Va a aumentar el transporte de la glucosa, aumenta la glucogenosintasa y a nivel de tejido adiposo, pues también va a ayudarnos con el almacenamiento de los triglicéridos. Esta va a inducir o promover la acción de la lipoproteína lipasa, la cual va a hidrolizar los triglicéridos los triglicéridos que se encuentran en las lipoproteínas circulantes para transformar los ácidos, para transportar, perdón, estos ácidos grasos a los diversos adipocitos. También, pues, la insulina va a inhibir la lipasa intracelular, evitando que se degraden estos triglicéridos. Y a nivel de cerebro va a disminuir el apetito y va a aumentar el gasto energético. A grandes rasgos, estas son las acciones de la insulina. ¿Y qué va a pasar cuando hay una deficiencia? Pues todos estos mecanismos van a encontrarse deficientes y vamos a encontrar todo lo contrario. Entonces, tenemos que a nivel, ya hablando de la fisiopatología de la cetoacidosis, una vez que hay una deficiencia total de la insulina, va a aumentar va a aumentar las hormonas contrarreguladoras, las cuales encontramos que es el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Todo esto va a provocar que haya, como ya lo comentamos, lipólisis, la cual con la cual vamos a encontrar una formación, una degradación de los triglicéridos y como consecuencia, pues ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos se van a convertir en cetonas mediante la cetogénesis, las cuales pues ya las conocemos, que son las tres principales, la beta-hidroxibutyroato, el cetoacetato y la cetona. Y va a haber pues como consecuencia acidosis y va a haber una disminución de los buffers. En cuanto propiamente las acciones de la insulina a nivel de la glucosa, pues vamos a encontrar que va a aumentar la glucogenólisis, va a disminuir la utilización de la glucosa y a nivel de proteínas va a haber proteólisis, va a disminuir la síntesis de proteínas y vamos a encontrar activado el mecanismo de la gluconeogénesis, provocando hiperglicemia. Esta hiperglicemia, pues, va a haber, bueno, esta hiperglicemia va a condicionar que haya también una alta osmolaridad, va a haber una glucosuria osmótica y con esta, pues, una diuresis elevada. Como consecuencia, vamos a tener una pérdida de líquidos y electrolitos y, pues, una deshidratación severa. Si esta deshidratación se perpetúa, pues podemos encontrar una complicación relativamente común, hasta el 30% de los pacientes con cetoacidosis, con una falla renal, pues aguda prerrenal. También aquí mencionar pues que la hiperglucemia va a condicionar un estado proinflamatorio y una glucotoxicidad, también condicionando a su vez una resistencia a la insulina.
En cuanto a los electrolitos, bueno, en la cetoacidosis hay diferentes disturbios en los electrolitos. ¿Por qué es importante hablar de los electrolitos en la cetoacidosis? Porque más adelante en el tratamiento vamos a hablar de la reposición de estos electrolitos, principalmente el potasio. Es uno de los tratamientos que mencionan las guías que ya debemos de instaurar por default en el tratamiento de la cetoacidosis. Entonces, ¿por qué es tan importante el potasio? Bueno, podemos encontrar depresión del potasio en un estado de cetoacidosis por el aumento de la osmolaridad. Obviamente debido a la glucogenólisis, el aumento de la hiperglucemia, va a haber un incremento de osmolaridad, se va a extraer el potasio de las células y también por diuresis, pues va a haber pérdida de potasio a nivel renal. La propia acidosis perpetúa esto, también un intercambio de iones, haciendo que también haya una deficiencia de potasio. Obviamente, si el paciente está con vómitos o diarrea, también podemos encontrar una pérdida pues de potasio. Entonces, encontramos que si hay disminución del potasio, debido propiamente a la cetoacidosis y la deshidratación, al momento de nosotros iniciar tratamiento con insulina, también podemos encontrar hipocalemia debido a que el potasio eh, se introduce a las células por la misma acción de la insulina. Es por eso que tenemos que también tomar en cuenta eh, la dosis de la insulina inicial dependiendo de los electrolitos y principalmente de nuestro potasio. Entonces, aquí también el fósforo también es muy importante porque también ya lo instauran en la guía como un electrolito que debemos de indicar en el tratamiento junto con la reposición de los líquidos. ¿Por qué es importante el fósforo? Bueno, también el fósforo disminuye y hay hiperfosforemia debido a una pérdida del mismo por diuresis osmótica. También la insulina va a promover la entrada de fósforo a la célula, perpetuando que también haya hipofosforemia. Y si nosotros nos encontramos que el paciente estimamos que va a estar en ayuno aproximadamente 24 horas, también va a haber una hipofosfatemia significativa. Si además encontramos a un paciente que es desnutrido, también podemos encontrar fósforo bajo, potasio bajo. Los síntomas del fósforo bajo o de la hipofosforemia, pues va a ser encefalopatía, alteración de la contractilidad miocárdica, falla respiratoria, disfunción muscular, ilio, hemólisis. Y esta hipofosfatemia se puede encontrar hasta el 60% de los casos con cetoacidosis. El cloro es otro electrolito muy importante. Bueno, me gustó mucho esta imagen porque es bueno, googleando ahí, poniendo gasometría con cetoacidosis, encontré esta imagen que ojalá que en todos los centros, en todas las instituciones nos pudieran arrojar estos resultados con todos los electrolitos en la gasometría, con todos los parámetros del pH, el bicarbonato, pero pues muchas veces pues no es así. Tenemos que esperar muchas veces hasta 1 hora con los electrolitos, pero esto sería en un mundo ideal. Entonces, a lo que iba era que el cloro también es un electrolito importante, ya que muchas veces vamos a encontrar en el momento en que restituimos líquidos, en el momento en que tratamos al paciente, hipercloremia. Esto debido a la reanimación hídrica con líquidos ricos en cloro. ¿Como cuáles? Pues principalmente la solución salina al 9%, la solución fisiológica, que es generalmente la que utilizamos como reanimación hídrica. Sin embargo, pues también podemos utilizar el Hartmann, no hay ningún problema. Estudios han arrojado que no hay ninguna diferencia significativa en cuanto a la resolución de la cetoacidosis si utilizamos solución salina o Hartmann. Entonces, además podemos encontrar hipercloremia porque el riñón tiene una excreción selectiva por las cetonas y en lugar del cloro. Más que selectiva, tiene preferencia a excretar las cetonas y en menor porcentaje, pues el cloro. Entonces podemos encontrar una cetocidosis hiperclorémica.
Cuando hay hipercloremia, pues puede haber a veces sobreinterpretación, una interpretación errónea debido a que la misma carga de cloro de las soluciones o la hipercloremia hace que el bicarbonato sea persistentemente bajo o el déficit se encuentre también bajo, pero eso no significa que en realidad estemos ante una acidosis persistente. En este caso tenemos que tomar en cuenta también los otros parámetros de remisión de la acidosis, como de la cetoacidosis, perdón, como el beta hidroxibutirato o el anion gap, para valorar de manera más fidedigna la resolución de la cetoacidosis. Entonces, ¿cómo podemos evitar esta hipercloremia? Pues utilizar reanimación hídrica como ya le he comentado, con Hartmann o aporte perdón, aquí me equivoqué, es aporte de KPO4. También el KPO4 o el aporte de fósforo nos puede ayudar a disminuir o a evitar que haya una hipercloremia. Entonces, bueno, ya en cuanto a los factores de riesgo para que se instaure una cetoacidosis en los pacientes con diabetes tipo 1, principalmente y hasta el 30% encontramos que son las infecciones. De estas, pues vamos a encontrar infecciones de vías respiratorias, como neumonías, infección urinaria y posteriormente una de las, pues también de los factores desencadenantes hasta el 15% es la mala adherencia al tratamiento. Omiten dosis de insulina. El diagnóstico de novo hasta el 10% y otras enfermedades agregadas hasta el 5%. En cuanto, pues otros factores de riesgo encontramos, pues si es en un paciente en el que no se conocía diabético, pues obviamente una edad temprana en la que va a haber una instauración o una deficiencia absoluta de insulina, pues a una edad más temprana, pues puede condicionar a que haya una cetoacidosis grave. Entonces, la edad temprana es uno de los factores de riesgo pues más comunes. El retraso en el diagnóstico, el nunca pensar en que un paciente pequeño tal vez pudiera debutar o pudiera tener una cetoacidosis o ser diabético, pues también nos retrasa mucho el diagnóstico. Es por eso que a veces, bueno, muchas veces yo le recomiendo, si un paciente no tiene los cuadros o la sintomatología clásica de diabetes, que la mayoría de las veces nunca los vamos a encontrar, polidipsia, poliuria, polifagia, sino un paciente a lo mejor que se enfermó de unas vías respiratorias aéreas altas, posteriormente empezó con ataque al estado general, pérdida de peso y deshidratación, siempre tomarle un desdroxyzen pues en el consultorio, siempre tener nuestro glucómetro a la mano y ya tener en cuenta pues la glucometría capilar casi como la tabla de signos vitales del paciente, así como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, una glucometría capilar, eso es indispensable, no se le niega a nadie y podremos acercarnos pues también a un diagnóstico más temprano. El bajo nivel socioeconómico y altas dosis o pacientes que tienen tratamiento con corticosteroides y algunos otros medicamentos que pudieran incrementar ácidos en sangre, pudiera pues ser un factor de riesgo común. En cuanto al diagnóstico de los pacientes que ya se conocían con diabetes, encontramos que la causa o el factor precipitante más común es la omisión de insulina, la omisión de la aplicación de insulina, los accesos limitados a lo mejor a los servicios de salud, interrupción del tratamiento, un pobre control metabólico, o sea, desde a veces cuando los pacientes llegan y la mamá nos enseña su monitoreo de glucosa continuo, en su libretita, vemos que desde unos 15 días antes ya tenían hiperglucemia descontrolada, postprandial, hipoglucemia, estaban sumamente descontrolados, entonces, pues, esto pues nos va a llevar muy probablemente a un estado de cetoacidosis. Infecciones, gastroenteritis, obviamente, em, infección de vías urinarias y infección de vías respiratorias también nos puede
incrementa el riesgo de cetoacidosis. Y muy importante aquí también recordar el estado puberal de los pacientes. Los niños generalmente en su estado puberal, cuando empiezan con la pubertad y están en estado puberal, hay un incremento de las hormonas esteroides sexuales. Esto puede incrementar una resistencia fisiológica de insulina, además con los picos de hormona de crecimiento. Es algo común. En estos niños se descontrolan y pueden llegar a tener pues cetoacidosis. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en los pacientes con cetoacidosis pues son diversas. Vamos a encontrar deshidratación, obviamente, taquipnea, respiración profunda y suspirante, llamada también respiración de Kussmaul, que es una respiración que trata de compensar esa acidemia, náuseas, vómitos, el aliento cetónico, dolor abdominal, que es muy común en los pacientes con cetoacidosis, obviamente alteración del estado de conciencia, confusión, somnolencia, y igualmente pérdida del estado de alerta. Los síntomas clásicos de poliuria, polidipsia, pérdida de peso son menos comunes que los encontramos, pero muchas veces si lo reinterrogamos a la mamá, si nos pudiera dar a lo mejor el peso anterior, si ella notó que bajó de peso, o si notaba que tenía nicturia, cuántas veces levantaba el baño. Entonces tenemos que ser muy precisos también en el reinterrogatorio del paciente, no solamente lo que lo llevó al área de urgencia, sino días previos que estuvo pasando pues, con este pequeño. La cetoacidosis pues se clasifica de acuerdo al grado de acidemia. Tenemos que para esto tener una gasometría en nuestras manos y de acuerdo, considerando el pH y el bicarbonato, clasificar la severidad de la cetoacidosis. La tenemos en leve, moderada y severa. La última guía de la americana de diabetes, la ISPA del 2022, menciona que tenemos que enfocarnos o, poder decir, de alguna manera, hacerle más caso al bicarbonato, tomar en cuenta el criterio principal, el bicarbonato, para clasificar la cetoacidosis. Ajá. Tenemos leve, menos de 7.3 en cuanto al pH y un bicarbonato sérico menor de 18. Esto fue lo que cambió en cuanto a la guía del 2018 a la guía actual. El valor de bicarbonato anteriormente en la guía del 2018 decía con bicarbonato menor a 15, ya podemos considerar que era cetoacidosis. Aquí con un bicarbonato menor a 18 ya consideramos que es una cetoacidosis leve. La cetoacidosis moderada encontramos un pH de 7.2 o un bicarbonato menor a 10, y en la cetoacidosis severa un pH menor a 7.1 y un bicarbonato menor a 5. Ay, quiero adelantar, pero no puedo. Listo. También en esta guía del 2022 tiene un apartado que hace hincapié en las diferencias de una cetoacidosis con un estado hiperosmolar, que también se puede presentar en niños, pero pues es mucho más raro. Estas son las características principales entre la diferencia de una cetoacidosis y un estado hiperosmolar. Obviamente los pacientes con un estado hiperosmolar debutan con una glucosa en promedio arriba de 600, a diferencia de los pacientes con cetoacidosis, que generalmente vamos a encontrar glucosas arriba de 200 para hacer el diagnóstico. También el pH venoso el pH en la cetoacidosis es menor de 30, y en el estadio hiperosmolar generalmente es mayor de 30. Tenemos una acidosis menos severa en el estadio hiperosmolar. No va a haber cetonemia, va a estar ausente o ser leve, y la cetonuria también va a ser leve en el estadio hiperosmolar. ¿Por qué tenemos que hacer hincapié en estas dos diferencias? Hay pacientes que pueden debutar o pueden tener un estado mixto.
Hay pacientes que a lo mejor ustedes llegan al estado de urgencia, le toman su gasometría, sospechan de una cetoacidosis y tiene una glucosa eh, muy altísima, hasta de 500, pero el pH no es tan bajo, o al revés, viceversa. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien en estas dos entidades, las cuales se pueden sobrelapar. Y también porque los requerimientos de insulina van a ser diferentes. Generalmente no vamos a utilizar insulina en un estado hiperosmolar intravenosa. Y también dentro aparte de nuestra gasometría, pues tenemos que evaluar otros parámetros bioquímicos. Tenemos de toda la batería de estudios que le pedimos al paciente con cetoacidosis, tenemos que también tomarle electrolitos, EGO, BH, si sospechamos a lo mejor de un foco infeccioso, pues el EGO. Y en cuanto a a la evaluación bioquímica, ya con todos estos parámetros podemos sacar el anion gap, lo cual pues lo normal es de 12 más menos 2, pero en una cetoacidosis la podemos encontrar pues muy elevado. Podemos encontrar también hiponatremia, pero esta hiponatremia va a ser una hiponatremia ficticia, una hiponatremia dilucional. Es por eso que tenemos que nosotros tener en cuenta estas herramientas o estas fórmulas para sacar el sodio corregido o el sodio real. Hay diversas fórmulas, aquí se las plasmo en esta imagen, pero hay una fórmula pues mucho más sencilla, que pues yo muchas veces es la que les recomiendo principalmente que se aprendan, que es por cada 100 miligramos de glucosa arriba de 100, vamos a aumentarle 1.6 miligramos por decilitro al sodio medido. Y nos va a dar como resultado, pues el sodio real que tiene nuestro paciente. Y pues también todos estos parámetros nos van a ayudar a sacar la osmolaridad efectiva en nuestro paciente. La cetonemia es un parámetro bioquímico que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, sabemos que la única cetona medible en sangre es el beta-hidroxibutirato, y esta es la principal cetona que se produce cuando hay cetoacidosis. Ya hay actualmente tiras reactivas parecidas a las tiras de glucometría capilar para medir beta-hidroxibutirato. La única que yo conozco pues es pues la de Abbott, pero son tiras reactivas que nos miden el beta hidroxibutirato. No lo tenemos a la mano en muchas instituciones, pero pues es bueno saber que lo conozcan. Y es como funciona como un glucómetro. Inclusive si no utilizamos las tiras de las cetonas, también nos sirve para medir pues la glucemia capilar. Entonces, pues tenemos la medición de las cetonas. En esta imagen les comento pues los parámetros normales, pero para fines de criterio de cetoacidosis, pues encontramos que mayor de 3 milimoles por litro, pues ya es un riesgo alto de desarrollar cetoacidosis. Arriba de 3, pues ya es una cetoacidosis instaurada, ya es un criterio de cetoacidosis. Y arriba de 5.9 se habla en la guía que ya es pues incrementa el riesgo de complicaciones y de mortalidad en el paciente. La cetonuria, pues este método generalmente utilizamos, yo creo que en la mayoría de donde trabajamos, y es más accesible, la cual pues es una terapia reactiva que nos va a medir las cetonas, principalmente el acetoacetato y la acetona en sangre, son medibles en sangre, y esta pues es una medición cuantitativa. Puede ser leve, alta o muy alta. Sin embargo, pues también hay tiras que nos pueden medir de manera cuantitativa estas cetonas, y arriba de 100 pues ya tenemos un riesgo elevado de cetoacidosis.
En cuanto a las pruebas diagnósticas, pues ya como lo comenté, primeramente, pues es nuestra gasometría para valorar el bicarbonato y el pH y así pues clasificar a nuestra cetocidosis en leve, moderada y severa. La glucometría capilar, que esta posteriormente la tenemos que indicar de manera horaria, los electrolitos séricos, el ego, para valorar la cetonuria, ver glucosuria, y también nos va a servir en caso de que nosotros sospechemos de un foco infeccioso a nivel urinario. La química sanguínea también muy importante para valorar la glucosa central, creatinina, y beta hidroxibutirato si lo tuviéramos sérico. La hemoglobina glucosilada, pues no es algo que nosotros lo hagamos por default en el servicio de urgencias, aparte de que pues se tarda mucho más tiempo en que salgan los resultados, pero sí, la podremos también medir para eh, pues también para ver qué tan descontrolado estuvo el paciente anteriormente. El tratamiento, bueno, este algoritmo viene en la guía de la ISPAD 2022. Yo lo recorté un poco para fines de que se pudiera ver y lo modifiqué un poco, pero lo podemos ver de manera completa pues en la guía de la ISPAD. Aquí menciona el tratamiento a grandes pues, rasgos. Yo se los voy a desglosar un poquito más adelante, pero esto va pues encaminado a valorar primeramente con los datos clínicos y bioquímicos, una vez que se haya confirmado el diagnóstico de cetoacidosis, valorar al paciente de acuerdo a su estado de deshidratación, leve, moderado, severo y su estado hemodinámico. De aquí vamos a partir para nosotros poder valorar, valorar qué tan enérgicos somos en la reanimación hídrica. Entonces, nosotros tenemos aquí en la primer columna a un paciente que llega en estado de choque, con pulsos que no se palpan, llenado capilar mayor a 4 segundos y con una TEA pues casi indetectable o debajo del percentil 10, pues podemos encontrar, o el estado de alerta del paciente casi está, pues está inconsciente o en coma, pues podemos iniciar con una resucitación hídrica pues un poco más enérgica, hasta 20 mililitros por kilo de cristaloide, valorar intubación, y inclusive pues valorar envío a terapia intensiva. O sea, el paciente chocado, tenemos que eh, valorar si, bueno, es un paciente que sí cumple criterios para que se maneje en unidad de cuidados intensivos. Más adelante les voy a mencionar los criterios para envío al paciente de a cuidados intensivos. Si nosotros tenemos un paciente que pues tiene una deshidratación moderada, severa, pero el estado hemodinámico no nos indica que está en estado de choque, sino que está sumamente deshidratado y acidótico, pues nos menciona que tenemos que iniciar primeramente, como en toda la cetocidosis, con la terapia hídrica. Es el pilar principal o el pilar y el manejo inicial de toda la cetoacidosis, la terapia hídrica, la cual nos menciona que la podemos iniciar con solución salina al 0.9%, pero ya les había mencionado que también podemos administrar Hartmann si vemos que nuestro paciente tiene tendencia a la hipercloremia, evitar más cargas de cloro. Entonces, solución salina nos mencionan que de 10 a 20 mililitros por kilo, que los podemos pasar entre 20 y 30 minutos, inclusive hasta en una hora si el paciente no está hemodinámicamente inestable. Podemos repetir ese bolo de cristaloide dependiendo del estado hídrico y hemodinámico del paciente. Y una vez que el paciente sea resultado con cristaloide, iniciar una hora o 2 horas después la insulina. ¿Por qué esto es importante y no precipitarnos tanto en iniciar la insulina intravenosa? Porque si un paciente no lo hidratamos primero y no hay una adecuada distribución de líquidos, la insulina intravenosa no va a llegar a los tejidos blancos y no nos va a hacer el efecto que nosotros deseamos. Es por eso que la insulina
intravenoso la terapia con insulina, siendo el sustrato fisiopatológico la deficiencia de la insulina, la tenemos que iniciar 1 o 2 horas después de que iniciamos el manejo con líquidos. Eso es muy importante. Obviamente, eh, nosotros vamos a tener que monitorizar la glucometría capilar horaria y la dosis que nos recomiendan en las guías es de 0.05 a 0.1 unidades por kilo por hora en instilación en bomba de infusión continua. Una vez que nosotros, como aquí lo menciona, lleguemos a 300 miligramos por decilitro, entre 300 y 250, debemos de cambiar nuestro aporte de líquidos basales o nuestro aporte de líquidos eh, con glucosada, ya sea 5 o 10%. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Si el paciente, si nuestro paciente, como lo vemos del lado derecho, tiene una deshidratación mínima, una deshidratación leve y la acidosis también es leve, podemos indicar una terapia de insulina subcutánea, o si es un paciente tal vez con una deshidratación moderada en el que pues es de difícil acceso de canalizar o no se puede instaurar de manera inicial la rehidratación líquida intravenosa, también podemos, perdón, la insulina intravenosa, podemos iniciar con insulina subcutánea. Aquí mencionaba, nos menciona las recomendaciones de las guías son los análogos de insulina de acción rápida, como la Lispro o el Alaspartat, cada 2 horas en una dosis de 0.1 a 0.15 unidades por kilo y estar tomando glucometrías capilares cada 2 horas para ver cómo va nuestro descenso de glucemia capilar. Si utilizamos insulina subcutánea de acción rápida regular, la dosis es de 0.13 a 0.17 y tomar glosometrías capilares cada 4 horas. Aquí nos mencionan que si no estamos en objetivos de que la glucemia nos descienda, que aproximadamente es de 35 a 90 miligramos por decilitro, podemos incrementar esa dosis del 10 al 20%, según la glucemia capilar y los objetivos y los parámetros bioquímicos para remisión de la acidosis. Esto se los quise mencionar porque también es algo que podemos hacer si de alguna manera nosotros no podemos, se imposibilita el inicio de terapia de insulina intravenosa, es lo que podemos, nos recomienda la guía que podemos iniciar. Bueno, en cuanto a nuestro abordaje, primero, sabemos que un paciente que llega con cetoacidosis, pues como todo paciente en el área de urgencias, ¿no? Tenemos que tener nuestra evaluación inicial, ver el estado neurológico, la apariencia del paciente, si está estoporoso, si el glauco está demasiado bajo, si está inconsciente, el paciente tiene dificultad para respirar, tiene esfuerzo respiratorio, tiene nuestra respiración típica de Kussmaul y la circulación, o sea, el estado hemodinámico del paciente, o sea, ¿está chocado o no está chocado? La evaluación primaria es obviamente nuestro ABCD y nuestra historial clínico del paciente con nuestro acrónimo SAMPLE, que ya lo conocemos todos, es valorar signos y síntomas con las que debutó el paciente, A de alergias, M de medicamentos que esté tomando, es un paciente a lo mejor que ya es diabético, vigilar cuántas dosis de insulina, qué dosis y cómo se la ha estado aplicando, se omitió dosis, la P de enfermedades previas, es un paciente con diabetes, entonces cuántos años lleva de diabético, la última ingesta oral, qué fue lo último que comió, y los solventos precipitantes que pudieran haberlo orillado, pues a que tuviera ese estado de cetoacidosis. Y pues en nuestra evaluación terciaria, obviamente, pues dependiendo de la evolución del paciente, pues ya resolver complicaciones o iniciar tratamiento para si tiene infección el paciente, resolver hipoglucemia si lo tuviera o edema cerebral. Ya nuestra evaluación terciaria, dependiendo de cómo evolucione nuestro paciente. En cuanto al tratamiento, bueno, las metas y los objetivos de nuestro tratamiento es corregir la deshidratación, corregir la cetosis, la acidosis,
restaurar la osmolaridad y revertir el estado de hiperglucemia. Monitorizar y evitar las complicaciones, principalmente la complicación más grave que es el edema cerebral, e identificar y tratar las causas precipitantes y prevenir pues complicaciones. Ahora, nuestro manejo inicial en sala de urgencias, pues primero es pues evaluar al paciente, ¿no? Qué estado de deshidratación y hemodinámico tiene. Evaluar nuestro estado de conciencia, pedirle siempre a nuestra enfermera que nos ayude a monitorizarlo. Si tenemos alteraciones en el trazo, pues tomarle un electrocardiograma si es necesario, porque sabemos que estos pacientes pueden tener alteraciones hidroelectrolíticas. Iniciarle pues, manejo hídrico previamente con canalización de 2 venas periféricas. Y aquí es importante pues comentar y hacer énfasis en evitar colocación de catéter venoso central a menos que pues sea muy necesario. ¿Por qué? Porque el estado de cetoacidosis es un estado procoagulante. Entonces, hasta puede haber trombosis profunda hasta el 50% de los pacientes asociados a colocación de catéter venoso central. Entonces, hay que ser muy cuidadosos pues, en qué pacientes les indicamos un acceso central. Obviamente, si el paciente necesita rehidratación hídrica, está chocado, no se puede canalizar, ya pusimos un acceso intraóseo para iniciar pues hidratarlo y el paciente no, en este paciente no es posible iniciar la terapia intravenosa mediante vías periféricas, pues entonces pues ya valorar el uso de catéter venoso central, pero no es lo ideal. Lo ideal es que el paciente inicie la terapia hídrica de manera intravenosa mediante pues vena periférica. Obviamente también dentro del manejo inicial, pues es, bueno, dentro de la monitorización del paciente es la cuantificación estricta de líquidos, nuestros balances parciales y nuestra uresis horaria, tenerla bien monitorizada. Eh, Usar sonda Foley también no está contraindicado, pero tenemos que también ser muy cuidadosos en la aplicación de sonda Foley para cuantificar líquidos. Si el paciente está neurológicamente puede avisar para miccionar y podemos cuantificar nuestros líquidos mediante eh, los recipientes o las probetas, pues es que mejor. Pero pues si nuestro paciente no está en condiciones neurológicas, pues a lo mejor sí podemos pues iniciar o introducir una sonda Foley. Generalmente ya en los servicios de urgencias lo aplican de manera rutinaria, pero no es lo ideal. También nuestra monitorización de glucometría capilar cada hora. Tenemos que tener nuestro reporte de la glucometría capilar siempre a un lado del pie del paciente, o sea, ahí a un lado del paciente para nosotros estar vigilando cómo va ese descenso de la glucosa. Si nuestra glucometría, bueno, nuestra glucosa va descendiendo dentro de los objetivos que nosotros queremos o nosotros esperamos. Y bueno, cómo vamos a dar inicio a esa reanimación con líquidos, ese manejo con líquidos? Pues bueno, eh, aquí tenemos que tomar en cuenta, pues, uno, la reanimación de acuerdo al estado hemodinámico, como ya lo había comentado, es decir, vamos a ver eh, o diferenciar y clasificar a nuestro paciente. ¿Es un paciente con choque compensado o con choque no compensado? Es decir, si el paciente sí luce deshidratado, está taquicárdico, pero no está con datos inminentemente de choque, es decir, que los pulsos estén impalpables, que el llenado capilar esté más de 4, que tenga alteración del estado de conciencia, pues hablaremos de un choque no compensado, pero si es un choque compensado, podemos iniciar con carga de líquidos
la guía mencionaba de 10 a 20 mililitros por kilo. Yo les sugiero que iniciamos siempre, y también inclusive en las guías de la AJA de choque mencionan que se inicie primero con 10 mililitros por kilo de solución salina el 9.9%, o Hartmann, en 30 o hasta 60 minutos, y revalorar si después de esa hora que nosotros le pasamos esa carga a 10, el paciente sigue luciendo de las mismas características, podemos volver a pasar una carga nuevamente a 10 mililitros por kilo para pues revertir esa deshidratación en agudo. Ahora, si es un paciente no compensado que está ya con datos inminentes de choque, podemos incrementar hasta 20 mililitros por kilo y pasarla en bolo hasta 15, 20 minutos. Ajá. Pero sí es muy importante diferenciar al paciente en estas dos categorías para iniciar la reanimación hídrica en agudo. Evitar hacer reanimaciones muy enérgicas y de manera muy rápidas para evitar pues edema cerebral, que es la principal complicación de los pacientes con cetoacidosis. Ahora, ¿cómo vamos a calcular cuánto líquido nuestro paciente requiere para un mantenimiento y revertir esa cetoacidosis? La cetoacidosis, pues en promedio se resuelve en 12, 18 horas, pero los líquidos que nosotros necesitamos restaurar en el paciente, son hasta en 48 horas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esos líquidos? Bueno, primero vamos a evaluar las características o las características y la gravedad de nuestros pacientes, de deshidratación de nuestros pacientes. Aquí en esta tabla la puse para recordar las características de un paciente con deshidratación, cómo vemos la turgencia de la piel, las mucosas, los ojos, las lágrimas, el estado mental, la frecuencia cardíaca, el pulso, el llenado capilar. Dependiendo de estas características, pues vamos a clasificar en leve, moderada y severa, y un déficit de líquidos hasta en el 10%. Ajá, si es una deshidratación muy severa. Entonces, los pacientes con cetoacidosis se estima que pierden entre el 5 y el 10% de su peso corporal, y se estima que si es una cetoacidosis moderada, ya tenemos que nosotros estimar un déficit del 5 hasta el 7%, y si es una cetoacidosis severa, estimar un déficit de líquidos del 10% en nuestro paciente. Ahora, una vez que nosotros calculamos el estado de deshidratación y el déficit, el porcentaje de déficit de líquidos, tenemos que convertir a litros, bueno, o a mililitros para saber cuánto líquido le vamos a restituir a ese paciente. Entonces, tenemos esta fórmula para nosotros saber cuánto líquido vamos a restituir a nuestro paciente en 48 horas de acuerdo al déficit, que es el déficit, el peso por kilogramos por mil, porque tenemos que nosotros sacar ese déficit en mililitros por el porcentaje de deshidratación entre 100. O de manera más sencilla, el peso en kilos por 0.05 o 0.01 si estimamos que tiene una deshidratación del 5 o el 10%. Esta es la forma que yo más utilizo, siento que es más sencilla, es el peso por, si tenemos un déficit del 10%, 0.1. Y lo que nos resulte nos lo va a dar en litros, y después lo multiplicamos por 1000, que son los 1000 litros que le vamos a restaurar al paciente en 48 horas. Ahora, aparte del déficit de líquidos, tenemos que calcular los líquidos de mantenimiento del paciente. Estos líquidos de mantenimiento, pues ya conocemos nosotros que hay varias fórmulas, que son la de Holiday-Segar o por superficie corporal, para sacar nosotros los requerimientos o los líquidos de mantenimiento diarios del paciente. ¿Con qué vamos a usar con qué cristaloide tenemos que instaurar estos líquidos? Pues con solución salina o Hartmann, dependiendo de la monitorización de nuestros electrolitos. Entonces, aquí solamente recordar pues que la fórmula de Holiday-Segar por superficie corporal si son mayores de 10 kilos. Entonces, para sacar los requerimientos diarios, dependiendo de los kilos de peso,
los vamos a, si los utilizamos la fórmula de Holiday-Segar, va a ser por 2, porque se recomienda en las guías que no excedamos el doble de los requerimientos diarios. Entonces, por eso lo multiplicamos por 2 o hasta 3,000 mililitros por metro cuadrado por día, si nosotros utilizamos una fórmula teniendo en cuenta la superficie corporal del paciente. Cualquiera de las dos las podemos utilizar para sacar los líquidos de mantenimiento diarios. A estos líquidos de mantenimiento diarios le vamos a añadir el déficit previo que ya sacamos nosotros. O sea, le vamos a añadir los mililitros que anteriormente ya sacamos de acuerdo al déficit de líquidos que tenía nuestro paciente. Y a todo esto le vamos a restar las cargas. En algunos artículos no mencionan que se restan las cargas, en algunas días sí. Entonces yo recomiendo que sí, yo recomiendo por lo personal que sí se resten las cargas que inicialmente le dimos al paciente de manera pues en agudo. Ahora, aquí en esta tabla, pero nada más es para recordar los líquidos, bueno, la fórmula de Holiday-Segar para sacar los líquidos de mantenimiento diarios. Entonces, sabemos que un paciente menor de 10 kilos, pues son 1,000 mililitros, 100 mililitros por kilo, de 11 a 20 son 1,000 mililitros más 50 por cada kilo de peso arriba de 10. Y arriba de 20, pues tenemos 1,500 mililitros más 20 mililitros por kilo arriba de 20. Entonces, la reposición total de líquidos, que como ya los comenté, va a ser en 48 horas, teniendo en cuenta los líquidos de mantenimiento por Holiday-Segar o por déficit, y más el déficit hídrico, y esto le vamos a restar las cargas. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros indicar esos líquidos? ¿Cómo le vamos a decir a la enfermera que le restituya tal o tal cantidad de líquidos? Entonces, le podemos nosotros indicar del total de líquidos que nosotros, de nuestro resultado, se lo podemos indicar cada 4 o cada 6 horas, ya la mezcla como tal, o podemos utilizar el sistema de doble bolsa, que el sistema de doble bolsa es algo que se utiliza mucho en diferentes instituciones, de acuerdo a la escuela pues, de cada paciente, a pues, la experiencia, bueno, a la escuela, perdón, de los médicos o la experiencia pues, del personal de salud en cómo estar pues manejando los líquidos de acuerdo a las glucemias capilares y a la reposición de líquidos. Entonces, este es el sistema de doble bolsa. Muchos a lo mejor han oído hablar de ellos. Se las voy a, pues, a tratar de explicar un poquito más en esta imagen. Entonces, tenemos inicialmente, esta es la bolsa A. Tenemos que tener una mezcla ya establecida. O sea, aquí no vamos a tomar en cuenta la cantidad de líquidos que le voy a reponer a nuestro paciente. Estas nada más son mezclas que vamos a nosotros a indicarle a la enfermera. En la bolsa A tenemos que tener pura solución salina y en la bolsa B ya tenemos solución salina con glucosada, la cual vamos a ir abriendo o cerrando dependiendo de las glucemias capilares de nuestro paciente. Entonces, en la bolsa A vamos a tener ya una mezcla de 1,000 mililitros de solución salina con aporte de potasio. ¿Cómo le vamos a indicar a la enfermera que este aporte de potasio? La guía menciona que debemos de poner un aporte de 20 equivalentes por 20 equivalentes de KCl y 20 equivalentes de KPO4. ¿Por qué? Porque, como ya les comentaba, los electrolitos puede haber hipocalemia e hipofosforemia. Es por eso que necesitamos desde un inicio ya indicarle a las enfermeras los electrolitos en la bolsa. ¿Cuánto le vamos a indicar? La guía menciona que 40 miliequivalentes de potasio por litro. Relación 1:1 con KPO4 y KCl para evitar pues hipercloria. Entonces, en 1,000 mililitros de solución tengo 40 miliequivalentes de potasio, 50 con KCl, 50% con KCl y 50% con KPO4. Es decir, la mitad y la mitad en KCl y KPO4. Y en la bolsa B
vamos a indicarle también una solución en una mezcla ya eh, por default de 500 mililitros de solución salina al 9% más solución glucosada al 10%, o sea, mitad de salina y mitad de glucosada al 9% para pues tener una bolsa con 1000 mililitros, es decir, 1 litro. Igualmente vamos a agregarle o indicarle 40 miliequivalentes de potasio por litro, mitad KCl y mitad KPO4. Ahorita lo vamos a ver desglosado más adelante ya en las indicaciones de cómo se lo vamos a dar a la enfermera. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros manejando estas bolsas? Pues dependiendo de la glucemia capilar. Recordemos que abajo de cuando nuestra glucemia capilar al momento de poner la insulina ya baja arriba, abajo de 300 o 250, pues tenemos que iniciar con soluciones glucosadas. Es por eso que se los puse en rojo, para que veamos que la bolsa B se va a abrir a partir de este rango o esta cifra de glucosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nada más un ejemplo de cómo las vamos a ir abriendo, no por mililitros de acuerdo al paciente, sino el porcentaje de los mililitros que le vamos a indicar a la enfermera que las esté abriendo. Entonces tenemos nosotros aquí que con la glucosa capilar arriba de 300, vamos a cerrar nuestra bolsa B que tiene glucosada, es decir, no le vamos a pasar nada, y nuestra bolsa A la vamos a abrir al 100%, es decir, todos los mililitros eh, que nosotros tenemos que aportarle a ese paciente por hora, se las vamos a indicar en la bolsa A. Si tenemos de 250 a 299, vamos a empezar a abrir la bolsa B, es decir, el 25% de esos mililitros por hora se los vamos a indicar con la bolsa B y el 75% restante en la bolsa A. Y si tenemos entre 200 a 249, mitad y mitad, es decir, el 50% de la bolsa A y el 50% de la bolsa B. Si nosotros tenemos en la glucometría capilar que sigue nuestro paciente una glucosa de 150 a 199, pues vamos a indicar 25% de la bolsa A y 75% de la bolsa B. Aquí podemos ver que la relación de la bolsa B pues va a ser mayor porque necesitamos mayor aporte de glucosa. Y si es entre 100 a 149, pues vamos a tener totalmente cerrada nuestra bolsa A y nuestra bolsa B va a estar abierta al 100%. Si nuestra glucemia capilar baja por debajo de 100, pues vamos a tener que cerrar estas bolsas. Y bueno, agregar glucosa a las soluciones, como ya lo comentaba, muy importante retirarlo abajo de 300 a 250 miligramos por decilitro en nuestra glucosa capilar. Ahora, la reposición de potasio, ¿cómo la vamos a hacer? Ya lo había comentado que era de 40 miliequivalentes por litro. Sin embargo, va a haber pacientes que tal vez debuten con hipocalemia, inclusive antes de iniciar el tratamiento con insulina. Es por eso que siempre, aparte de nuestra gasometría inicial para clasificar la cetoacidosis, tenemos que mandarle de una vez al paciente, pues, electrolitos séricos y química sanguínea. Entonces, nuestro paciente que llega con hipocalemia, antes de iniciar el tratamiento con insulina, primero debemos de resolver la hipocalemia. Porque si nosotros iniciamos la insulina sin resolver la hipocalemia, pues vamos a perpetuar esa hipocalemia. Entonces, la DIAN mencionan que si tenemos una hipocalemia de 3.5 o menos, el aporte de 40 miliequivalentes por litro se incremente a 60 miliequivalentes por litro. Si está entre 3.5 y 4.5 por default y de manera habitual, ponemos los 40 miliequivalentes por litro de potasio. Y si tenemos de 4.5 a 5.5, pues no poner potasio en las soluciones. Es por esto que pues el manejo de cetoacidosis es muy dinámico. Dependiendo del control de electrolitos, dependiendo de nuestra glucosa capilar, tenemos que nosotros hacer cambios a nuestras indicaciones y tenemos que estar pegados con nuestro paciente. Si hay hipercalemia severa, que esto se ve muy común en los pacientes
que estuvieron muy mal controlados, que no se apegan al tratamiento, pacientes desnutridos, que llegan o con cetoacidosis muy, muy severa, pueden llegar y debutar con hipocalemia. Entonces, no debemos de iniciar la insulina hasta corregirla. Y mencionan que podemos corregirla con bolos con aporte de potasio de 0.5 ohm, el equivalente por kilo, y revalorar. ¿Ja? Y lo ideal es que se inicie la instilación de insulina hasta que el potasio pues esté arriba de 3. Ahora, la insulinoterapia, ¿cómo vamos a indicarle a la enfermera la bomba de instilación de insulina o la insulinoterapia? Ya conocemos la dosis a la que tenemos que iniciar, que es de 0.05 a 0.1 unidades por kilo. Menciona bueno, las guías una acotación, sobre todo la guía de la ISPAD, que en niños menores de 5 años valoremos iniciar con una dosis menor, hasta de 0.03 unidades kilo hora. ¿Cómo podemos nosotros indicar estas soluciones? De una manera muy sencilla es una relación 1 a 1, es de dilución 1 a 1, es decir, 50 unidades de insulina en 50 mililitros de solución salina. Es una forma. 1 mililitro nos va a dar 1 unidad de insulina. Y eso lo dividimos entre el peso y nos va a salir una dosis de 0.1 unidades por kilo por hora. Pero esto también va a depender mucho del peso de nuestro paciente. Entonces nosotros tenemos que, dependiendo de esta dilución, dividirla entre los kilos de peso y fijarnos bien cuántas unidades por kilo por hora nos da ese mililitro de instilación. Entonces más adelante vamos a ver un caso clínico rapidísimo para pues ya nosotros aprovechar todo esto que vimos y ya enfocarlos ya en la práctica clínica. Entonces, ¿cómo vamos a mantener esta infusión con la misma dosis hasta romper la acidosis? Lo ideal es que pues mantengamos una dosis fija, no nos precipitemos o no nos estresemos si vemos que la glucosa no baja a los objetivos que nosotros queremos, pero sí podemos nosotros incrementar la dosis si vemos que llevan 4 o 5 destroxis, que no nos baja según los rangos que nosotros deseamos que baje, pues podemos aumentar un 15% la dosis, hasta el 20%. Entonces, ¿cuáles son los objetivos o cómo debe de ser el descenso de esta glucosa, de esta glucemia? Pues tiene que estar entre el 30 y 90 miligramos por decilitro, nos debe de bajar de manera horaria y evitar que nos baje más de 90 miligramos por decilitro. Sabemos que un descenso muy rápido de la osmolaridad pues también nos puede provocar pues edema cerebral. Ahora, abajo de 300 o 250, pues tenemos que agregar ya aporte de glucosa en las soluciones al 5%, 10%, incluso ya 12.5%. Y aquí también, pues muy importante, pues saber que la insulina que nosotros utilizamos de manera intravenosa en la instilación o en la bomba, pues es insulina regular de acción rápida. Considerar infusión de insulina a 0.05 unidades por kilo por hora en un paciente que sospechamos de edema cerebral, un paciente con alteración del estado neurológico, un paciente con riesgo de hipoglucemias o un paciente que nos está bajando la glucosa objetivo demasiado rápida o fuera de los objetivos, pues también valorar disminuir esta infusión a esta dosis, o un paciente que tiene hipocalemia persistente, pues valorar mantener una infusión a 0.05. Otra cuestión en cuanto al tratamiento de la cetoacidosis es el uso controversial del bicarbonato. No se recomienda que usemos bicarbonato de manera inicial para revertir esa cetoacidosis, porque sabemos que con una buena terapia hídrica del paciente y con la instilación de la insulina, nuestra cetoacidosis va a revertir. Pero pues
podemos valorar el uso del mismo en caso de tener una cetoacidosis severa con un pH menor a 6.9 que no remita eh, de manera inicial con nuestra terapia hídrica y nuestra insulina. Es decir, un paciente que llega al servicio de urgencias con un pH en la gasometría de 6.9, lo primero que vamos a hacer no es poner bicarbonato, es darle nuestro manejo con los bolos, su terapia hídrica, su restitución de líquidos y su insulinoterapia, y valorar conforme a la evolución, el estado clínico del paciente y el estado bioquímico del paciente, pues agregar bicarbonato, pero no es lo primero o lo ideal que tenemos que nosotros administrar para revertir esta cetoacidosis. También lo podemos considerar si el paciente pues tiene déficit de bicarbonato o alteración del bicarbonato por falla renal, o en pacientes que tienen hipercalemia. Para pues tratar de disminuir pues ese potasio con el uso de bicarbonato. Son las indicaciones pues, que nos manejan las guías. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios de resolución? Los criterios de resolución son estos. O sea, una glucosa menor de 200 o con un pH mayor de 7.3, un bicarbonato mayor de 18, y obviamente el estado clínico del paciente. Si el paciente está neurológicamente íntegro, ya refiere hambre, y está en condiciones pues ya para comer y cambiar de insulinoterapia intravenosa a insulina subcutánea, pues lo vamos a hacer. Entonces, una cetoacidosis severa se estima que resuelva entre 12 a 16 horas, es en promedio, pero nos podemos llevar hasta 18 o 24 horas. Y una cetoacidosis moderada se estima que pues rompa cetosis y se resuelva hasta 6 a 12 horas en promedio, ¿sale? La cetonemia no es un parámetro que nosotros tenemos como resolución o criterio de resolución, porque esta junto con la cetonuria pues se normaliza de manera más tardía, hasta 36 horas después. Es por eso que pues no lo tomamos en consideración para criterio de resolución. Y también mencionar que en caso de que ya tengamos una cetoacidosis leve, pues podremos iniciar con líquidos vía oral, pero esto pues dependiendo también de las condiciones de nuestro paciente. Ahora, las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones pues de este estado de gravedad, ¿no? De la cetoacidosis? Edema cerebral, y pues la más temida y la más severa, pues edema cerebral, una trombosis venosa. Hasta el 50% de los pacientes que se usaron catéteres centrales para la hidratación hídrica, hipohiperpotasemia, hipohipercalemia y hipoglucemia son las principales pues complicaciones, ¿no? En un paciente con cetoacidosis. Ahora, los factores de riesgo, bueno, vamos a hablar un poquito de las complicaciones. Para edema cerebral, pues en las primeras 12, que generalmente se presenta en las primeras 12 horas, es la administración pronta o muy temprana de insulina, principalmente antes de la primera hora de tratamiento, aumenta el riesgo de edema cerebral. Niños muy pequeños, menos de 5 años, pH abajo de 7, administración de bicarbonato, uso de bicarbonato también puede precipitar edema cerebral, hiponatremia, eh, reciente diagnóstico reciente diagnóstico también es un factor de riesgo, y la infusión rápida o la administración de bolos rápidos también es otro factor y uno de los más importantes para edema cerebral. Obviamente tenemos que estar monitorizando siempre el estado neurológico, presencia de cefalea, estar preguntándole a nuestro paciente siempre, si le duele la cabeza, preguntarle a su familiar, si le ha referido dolor de cabeza, ver el reflejo pupilar y pues sí el Glasgow horario de nuestro paciente. Hay criterios diagnósticos de edema cerebral, los cuales pueden ser mayores o menores. Estos son los mayores: alteración del estado mental, nivel de conciencia alterado, disminución de frecuencia cardíaca, y los menores: vómito, cefalea, letargia, tensión arterial diastólica mayor de 90 y una edad menor de 5 años. El diagnóstico clínico pues se instaura de manera tal en caso de que haya un reflejo anormal del dolor, posición de decorticación, de cerebración, parálisis
estos pares craneales, tercer, cuarto y sexto, y una respiración anormal. Obviamente, si el paciente cursa con TREA de Cushing, pues también valorar nosotros o sospechar de edema cerebral. El diagnóstico se realiza con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Y esta escala pues tiene un 92% de sensibilidad y 96% de especificidad. En estos pacientes podemos realizar tomografía de cráneo, sin embargo, si esta pone en riesgo al paciente, porque el paciente tenemos que a veces trasladar a otra área para tomar la tomografía, o a lo mejor está muy inestable, pues no es necesario de manera urgente la tomografía para confirmar el diagnóstico. Nos podemos orientar con estos datos clínicos. El manejo inicial de edema cerebral, pues ya lo sabemos, posición de la cabeza a 30 grados, alinear cabeza, cuello, tórax, posición neutra, valorar pseudoanalgesia, evitar procedimientos innecesarios. Tenemos que ajustar el manejo hídrico para mantener normotensión. Podemos administrar manitol, dosis de 0.5 a 1 gramo por kilo por dosis, administrar en 15 minutos. También solución hipertónica y la protección de la vía aérea e intubación si es necesario. En cuanto a la hipopotasemia e hiperpotasemia, pues ya lo comentamos. Si es necesario nosotros tomar un electrocardiograma en el momento porque vemos en el monitor que tiene alteraciones electrocardiográficas, pues hay que hacerlo. Y el tratamiento de la hiper o hipopotasemia, pues va a hacer disminuir o aumentar el aporte de potasio de acuerdo al desequilibrio y a las dosis de potasio de acuerdo a los niveles que ya les comenté, y ajustar la dosis de insulina si es necesaria. Ahora, en cuanto a la hipoglicemia pues también es una complicación pues frecuente si no tenemos pues adecuada monitorización capilar horaria del paciente. Entonces, tenemos síntomas neuroglucopénicos y neurogénicos. Estos son los neuroglucopénicos, pues la cefalea, fatiga, letargo, confusión, inclusive hasta crisis convulsivas. Y los neurogénicos, pues como podemos encontrar palpitaciones, temblores, ansiedad, diaforesis o parestesias. ¿Cómo vamos a tratar la hipoglucemia? Pues tenemos que parar la instilación de insulina de manera transitoria y tratarla con bolos de solución glucosa al 10%, generalmente 4 mililitros por kilo, y tratar de asegurar 0.5 gramos por kilo por hora. Ahora, ya para terminar, nada más me gustaría un pequeño caso clínico, pues ya de todos los, pues integrando el algoritmo y el tratamiento de los pacientes con cetoacidosis. Entonces, bueno, de manera ya más breve, este es un paciente que nos llegó bueno, llegó a urgencias, un paciente pequeño de 1 año 8 meses. El paciente tenía madre sana, padre tenía obesidad grado 1, tenía una abuela con hipertensión arterial controlada y una tía con hipotiroidismo. En cuanto a los perinatales, pues no tiene ninguno de importancia. Fue normo evolutivo, nació por cesárea debido a DCP, peso y talla normal al nacimiento, hogar adecuado, se egresó binomio sin complicaciones. En cuanto a los no patológicos, pues se alimentó con sucedáneo, nunca se alimentó con sucedáneo debido a pues hipogalactia. Y dice la mamá que inicia alimentación complementaria a los 6 meses. Actualmente ya está integrado a la dieta familiar y menciona que no tiene una dieta, bueno, es regular en calidad debido a que tiene un alto consumo de bebidas azucaradas. Su neurodesarrollo fue normal, dentro de los patológicos nunca había estado hospitalizado, niega cirugías, alergias, y mencionaba la mamá que nada más tenía rinofaringitis en promedio 3 veces al año, que no ameritaba ningún tratamiento más que sintomático. En cuanto al padecimiento actual, lo refiere la mamá 10 días antes, previos a su ingreso al área de urgencias, con un cuadro de rinofaringitis. Dice la mamá que 7 días previos a su ingreso, pues tenía rinorrealina, tos esporádica, y que solamente la tuvo en vigilancia. 24 horas después, pues se le agrega fiebre de difícil control, irritabilidad, lo lleva a facultativo, le da antibiótico, ¿no? 7 días con aritromicina, remite la fiebre. Sin embargo, dice la mamá que 72 horas después, pues se agrega hiporexia, luego lo luce deshidratado y lo empieza a hidratar con agua simple y bebida azucarada, ¿no? Gatorade.
7 días, terminó 7 días de tratamiento y dice la mamá que pues le llama la atención que inicia con poliuria, el pañal está muy empapado y que está demasiadamente, pues muy desesperado por agua. En cuanto la mamá pues refería a datos de deshidratación, boquita seca y porexia eran los datos pues que más predominaban y fue el motivo de consulta. El motivo de consulta fue que lo vio con una respiración pues alterada, taquipneico, hipoactivo. Vamos a nosotros en nuestra área de urgencia, pues eh, instaurar nuestro acrónimo SAMPLE, como ya lo habíamos comentado antes, para una adecuada historia clínica. Y esta es la exploración de nuestro paciente. Pesa 12 kilos, está con adecuada y talla de 83 centímetros, presentilas adecuadas, una superficie corporal de 0.53. Estos son los signos vitales con los que llegó. Frecuencia cardíaca de 165, estado taquicárdico, respiratoria de 22, TA 9260, para que para su edad pues le quedaba en adecuadas percentiles. Temperatura de 37.5, saturaba el 90% y un destroxis de 490 a su ingreso. Se veía con ojos hundidos, hipoactivo, Glasgow modificado de 13, pupilas reactivas, faringe hiperémica, mucosa seca, precordio pues se encontraba taquicárdico, como ya lo mencioné, no se les gustaban soplos, una respiración profunda, abdomen con peristalsis normal y un llenado capilar de 2 segundos y sí tenía pulsos palpables. Entonces, ¿qué laboratorios pues le tomamos al paciente? Inicialmente, pues una gasometría. Aquí está su gasometría inicial, 7.1, de PCO2 de 38, 87 de PO2, un bicarbonato de 5.1, un déficit de menos 22. Leveometría hemática con leve leucocitosis, a expensas de neutrofilia, plaquetas normales, la glucosa central en 501, creatinina, urea boom 51, 22 y 0.99. Electrolitos iniciales tenía un sodio de 131, un potasio de 3.9, un cloro 102, calcio, magnesio, calcio de 8.9, magnesio de 2.1 y fósforo 3.9. El pH, luego, pues no tenía datos de infección, pero sí tenía glucosa, 2 cruces, cetonas. Y bueno, aquí mencionar, pues, qué es lo que nos llama la atención, pues dentro de los electrolitos, pues el sodio, ¿no? Podemos utilizar nosotros, ¿cómo vamos a calcular el sodio corregido y el anion gap? Pues ya lo conocemos, ya lo comentamos antes. Estas son las fórmulas. Entonces, a mí, si nosotros aumentamos a este sodio inicial 1.6 miligramos por decilitro por cada 100 1.6 miligramos por cada 100 miligramos de decilitro de glucosa arriba de 100, podemos encontrar un sodio corregido de 139. Y podemos utilizar las fórmulas más largas. Si ustedes tienen calculadora a la mano, lo podemos hacer y pues nos da como resultado 139.2, que es un pues sodio normal. ¿Ja? En cuanto al tratamiento, pues ya lo comentamos, vamos a iniciar con bolos de cristaloide si el paciente lo requiere, reponer déficit en 48 horas, la mitad en 24 horas y los líquidos de mantenimiento. También los líquidos de mantenimiento sabemos que son diarios, o sea, en 24 horas. La insulina, la dosis, pues ya la comentamos, de 0.05 a 0.1 y la reposición de potasio y fósforo. Entonces, a este paciente llegó, lo monitorizamos y le indicamos a la enfermera que canalice 2 vías periféricas. Ahora, este paciente, pues ameritó que le pasáramos una carga a 10 mililitros por kilo. Era un paciente, pues sí, deshidratado, muy deshidratado, pero no estaba con datos inminentes de choque, la tensión arterial le quedaba bien, los pulsos se palpaban. Entonces decidimos pasarle una carga de solución salina a 0.9%. A 10 mililitros por kilo, es decir, le indicamos a la enfermera que le pase 120 mililitros para una hora. Revaloramos nosotros al término de la carga y pues la condición clínica del paciente había mejorado, pero pues decidimos pasarle otra carga a 10 mililitros por kilo por hora y posteriormente
calculamos el déficit de líquidos de nuestro paciente. Si recordamos los parámetros de la gasometría, pues es una cetoacidosis grave, de acuerdo pues, al carbonato, y estimamos un déficit del 10%, déficit de líquidos del 10%. Entonces vamos a despejar las fórmulas para calcular el déficit de líquidos. Ajá. Recordemos que nuestro paciente pesa 12 kilos. Si nosotros multiplicamos esos 12 por 0.1, estimando un 10% de déficit, nos da como resultado 1.2 litros. Es decir, ese paciente tiene un déficit de 1.2 litros que se debe reponer en 48 horas. Ajá. La mitad, es decir, la mitad de esos líquidos la vamos a pasar en las primeras 24 horas. Ajá. Entonces, ese 1.2 litros, si lo convertimos nosotros en mililitros, pues vamos a tener 1200 mililitros. A estos 1200 mililitros, le tenemos que restar los bolos, que son, perdón, aquí son 240 mililitros. Nos da como resultado 720 mililitros entre 2. Disculpen, aquí. 720 mililitros. La mitad la tenemos que pasar en 24 horas. Entonces nos da como resultado 36 mililitros en las primeras 24 horas. Ahora, los líquidos de mantenimiento, ¿cómo los vamos a hacer? Con la fórmula de Holiday-Segar. Si la utilizamos, pues nos vamos a tener como resultado 110 mililitros en este paciente. Le vamos a agregar nuestro déficit, que es de más 360 mililitros. Eso nos va a dar como resultado 1400 mililitros que tenemos que pasarle en las primeras 24 horas al paciente. Ahora, si nosotros dividimos esos 1460 mililitros en las primeras 24 horas, en esas 24 horas, entonces nos va a dar como resultado que tenemos que pasar 60 mililitros por hora. Esta tablita viene en la guía de la ISPA 2018 y me gustó y me gustaría que la vieran porque si nosotros nos vamos aquí a donde dice 12 kilos y nos vamos a la última columna, si se pueden dar cuenta, dice que debemos de pasar nosotros 62 mililitros por hora. Esa tablita ya nos da los líquidos de mantenimiento en 24 horas y le agrega, ya se estima, un 10% de deshidratación del paciente y te dice los mililitros que le debes de pasar en 24 horas. Y aquí si se fijan en de 12 mililitros, vemos que le tenemos que pasar 62 mililitros. A nosotros nos dio 60 mililitros, es prácticamente, nos acercamos mucho. Entonces no hay gran diferencia si utilizamos toda la fórmula o esta tablita. Yo se las muestro para que, pues, en el caso de que ustedes decidan necesitarla, pues es una buena herramienta. Sin embargo, pues yo les recomiendo que ustedes saquen su déficit y lo calculen de manera, pues, más precisa. Ahora, ¿cuál es la otra fórmula de sacar estos mismos mililitros? Hay otra fórmula, otra manera de sacar estos mililitros, pero la fórmula es la misma. Tenemos que sacar los líquidos de mantenimiento en mililitros y su déficit y restar las cargas, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, los líquidos de mantenimiento por Holiday-Segar o por superficie corporal por 2, porque no debemos de sobreexceder el doble de los líquidos de mantenimiento. Entonces, es por eso que lo multiplicamos por 2. Entonces, los líquidos de mantenimiento por 2 más el déficit que calculamos en mililitros menos las cargas entre 48, porque pues todos esos líquidos tenemos que restituirlos en 48 horas. Aunque nuestras indicaciones de enfermería no le vamos a indicar para pasar tantos mililitros y restaurar en 48 horas. O sea, tenemos que tomar en cuenta que nosotros todos estos líquidos los vamos a pasar en 48 horas. Pero las indicaciones de enfermería van a ser otras. Entonces,
Es el mismo ejemplo de este niño, pero vamos a despejar la fórmula. Entonces, los líquidos de mantenimiento por Holiday Segar por los 12 kilos de peso nos da como resultado 1100. Por 2, más el déficit de 1000 litros, que si recordemos, estimamos un 10%, nos dio como resultado 1200 mililitros o 1.2 litros, pero tenemos que sacarlo en mililitros. Entre 48 horas, porque lo tenemos que, pues, y revertir todo el déficit en 48 horas. Entonces, despejamos la fórmula. 1100 por 2 nos da como resultado 2200, más los 1200 del déficit que le vamos a agregar, nos da como resultado 3400. Si a eso le restamos las cargas, las dos cargas a 10 que les pasamos, entonces nos va a dar como resultado 3160 entre 48 horas, son 65 mililitros por hora. O sea, le vamos a pasar a un total al paciente 65 mililitros por hora. Si regresamos a esta tablita, nos vamos otra vez a los 12 kilos y vemos que menciona que le tenemos que pasar 62 mililitros. No hay mayor diferencia, no, la diferencia no es significativa, entonces podemos pasar 65 mililitros por hora sin ningún problema. Entonces, la insulina, ¿cómo vamos a indicar la insulina? La insulina, como ya les comenté, 1 o 2 horas después de iniciar la hidratación, 0.05 unidades por kilo por hora hasta 0.1. Entonces, ¿cómo la vamos a nosotros indicar? Entonces, si queremos una dosis de 0.05 por 12, que son los kilogramos de peso, por 24 horas, para nosotros indicar la instilación, nos va a dar como resultado 14.4 unidades de insulina. Ajá. Como la insulina la debemos de estar recambiando, o la mezcla de insulina la tenemos que andar, tenemos que indicar que se recambie cada 6 horas la mezcla para evitar pues que se cristalice o que haya esta no sea efectiva. Perdón, la tenemos que dividir en 6 porque este se tiene que recambiar cada 4 horas en 24 horas. Entonces vamos a preparar 2.4 unidades, la podemos redondear a 3 unidades, no hay problema. Y la podemos aforar en lo que nosotros queramos. En este caso la podemos aforar en 24 mililitros de solución salina al 0.9%. Nos va a dar nos va a dar como resultado que 1 mililitro es igual a 0.01 unidades por kilo por hora. Pero nosotros queremos pasar 0.05 unidades por kilo por hora, entonces tenemos que indicarle a la enfermera que pase 5 mililitros por hora. Ajá. Otra fórmula, pues es como ya les comenté, la relación de 1 a 1, que podemos utilizar 50 mililitros 50 unidades en 50 mililitros o una relación 1 a 1. Como es un niño pequeño, yo les puse aquí un ejemplo de relación 1 a 1 también, es decir, 1 mililitro, una unidad, pero pues aforada en menos mililitros y con una dosis de insulina total de 24 unidades para tratar de evitar gastar de manera innecesaria insulina. Entonces, 24 unidades de insulina de acción rápida en 24 mililitros de solución salina 0.9% nos da como resultado que una unidad es igual a 1 mililitro. Si nosotros lo dividimos entre el peso, que son los 12 kilos, 1 mililitro nos va a dar 0.08 unidades por kilo por hora. Pero yo quiero que pase a 0.05 unidades por kilo por hora porque eso es lo que la guía me marca que de manera inicial tengo que yo indicar la insulina. Entonces hacemos una regla de 3. 0.05 por 1 entre 0.08 nos va a dar como resultado que debo de pasar 0.6 mililitros por hora. Ahora, los electrolitos, ¿cómo los vamos a restituir? Pues ya lo conocemos, ya lo habíamos comentado, 40 mililitros de potasio, 40 miliequivalentes por litro de potasio, es decir, una relación 1 a 1 entre KCl y KPO4. Y bueno, entonces aquí, bueno, para cuestiones de tiempo, me voy a pasar
a la, aquí a nuestra tablita de sistema de doble bolsa. Entonces, nosotros, como ya lo comentamos, aquí tenemos que estar nosotros midiendo la glucemia capilar cada hora y valorar los objetivos de glucemia capilar. Como ya lo conocemos, tenemos que tener en cuenta que nuestra glucemia capilar debe disminuir entre 35 a 90 miligramos por decilitro por hora. Entonces, tenemos nuestras dos bolsas premezcladas, que ya les comenté cómo tenemos que indicarlas a la enfermera. Y dependiendo de la glucemia capilar, es como vamos a estar abriendo nuestras bolsas o el porcentaje de mililitros por hora de nuestras bolsas. Si recordamos el ejemplo de este pequeño de 12 kilos y recordamos cómo nosotros hicimos nuestro cálculo de líquidos para restaurar los líquidos en nuestro paciente, recordamos que debemos de pasarle 60 mililitros por hora o 65 mililitros por hora si usamos la segunda fórmula o 62 mililitros por hora si usamos la tablita que encontramos en la guía. Entonces, no, yo tomé, bueno, yo lo voy a indicar 60 mililitros por hora porque es como la primera fórmula que yo utilicé. Eso es lo que yo voy a indicar, si mi glucosa está arriba de 250. Ajá, evitar que pase, la bolsa, mi bolsa, de glucosa. Entonces, todo el porcentaje de esos mililitros, es decir, los 60 mililitros, lo voy a pasar en mi bolsa A. Si al siguiente dextroxis me llega de 200 a 249, pues le voy a indicar que ya me abre el 50% de la bolsa. La bolsa B y la bolsa A. 30 mililitros y 30 mililitros. Si la siguiente glucemia capilar me da entre 150 y 199, pues le voy a indicar que solamente el 75% me abra de la bolsa B que tiene glucosa y el resto, es decir, 15 mililitros de ese total de 60 de ese total de mililitros, pues solamente en la bolsa A. Y si tiene de 100 a 149, todos los 60 mililitros sean de la bolsa B que tiene glucosada. Si es menor de 100, tengo que tratar la hipoglucemia y cerrar de manera transitoria pues esta instilación y tratar la hipoglucemia. Ahora, tenemos que reiniciarla, o sea, no la tenemos que suspender de manera definitiva, es decir, tratamos de hipoglucemia, valoramos a los 30 minutos la glucemia capilar y reiniciamos la insulina. La podemos reiniciar eh, con una dosis más baja si vemos que la tendencia ya está hacia la hipoglucemia, pero que no ha revertido nuestra cetoacidosis. Lo importante es no quitar o no suspender la insulina si todavía no revertimos la acidosis. Entonces, ¿podemos disminuir nuestra dosis? Sí. Y seguir tomando la glucemia capilar y gasometrías cada 2 a 4 horas hasta que rompamos la cetoacidosis. Después de 18 horas en promedio, este paciente pues tuvo resolución o criterios de resolución de la cetoacidosis y pues nuevamente, posteriormente, una hora después de que nosotros indicamos la insulina subcutánea, pues suspendemos la bomba de insulina. Eso también es muy importante, o sea, no suspender la bomba de insulina en el momento que veamos que ya está remitida la cetoacidosis, sino hasta después de que nosotros hacemos la transición a insulina subcutánea, es decir, que nuestro paciente ya tiene su plan de alimentación, ya está comiendo, ya le pusimos la insulina subcutánea, una hora después, suspender la instilación de insulina si ya rompió la cetoacidosis. Y sería por mi parte todo. Espero, pues, si tienen preguntas o si tienen alguna duda, pues, con confianza, pues, la podemos resolver. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctora. Estoy esperando a Sí, ver si hay claro. alguna pregunta.
La verdad es que le agradecemos mucho el que a pesar de esa situación imprevista, bueno, nos haya acompañado, nos haya Sí, presentado no, una un disculpa. panorama muy grande en relación a toda la fisiopatología, epidemiología y pues hasta un ejercicio clínico que muchas veces es lo que luego a veces nos hace falta estar practicando, porque pues Así es. de alguna forma no lo sospechamos y pues sí nos puede llegar en algún momento un caso así. Veo una felicidades por la ponencia, la doctora Rosa María Jiménez, muy clara en el manejo y agradece su, su ponencia, doctora. Muchas gracias. Dirían, o todos estuvieron atentos o ya están un poco cansados. Pero Un bueno, poco cansado, sí, por la sí. hora. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Yo le haré llegar su constancia y Sí, agradecemos. Ah, no, sí, hay una pregunta. Ya, apareció. El doctor Ramón Mario le pregunta que en un cuadro en el esquema de 2 bolsas, que aparecen los niveles de glucemia entre 250 a 300, ¿dónde se inicia el manejo con solución salina? Y en otra aparece en niveles de 250, tal vez en dos diapositivas, sí, ¿no? sí, Ujú. es que hay diferentes, pues, eh, tablitas o diferentes, sí, hay diferentes tablitas en las que podemos iniciar de 300 a 200, a 250, de 250 a 200, pero aquí lo importante es que cualquiera de los dos rangos, se abra el mismo porcentaje de las bolsas. Es decir, dependiendo de la glucemia capilar, 100% si está arriba de 300. Y cerrar la bolsa A, que es solamente con glucosada, si ya el paciente está en rangos de 100, y totalmente abrir la bolsa al 100% de glucosada, si está en rangos de 100. Si gustan, les hago llegar pues no sé, las presentaciones, si pueden mandar su correo, o yo mandarle a correo pues a un correo institucional que tengan, y resolvemos las dudas, y también les mando la ponencia y los artículos o las guías de la británica y la americana, para que también tengan pues un panorama de pues, pues más amplio, y los algoritmos que manejan ahí en las guías. Si gusta poner su correo, doctora, en el chat Sí, para claro. que los asistentes, si ya tienen pues alguna duda en específico o en este caso, como nos decía, que nos comparta algunas de las tablitas que nos presentó. Y bueno, excelente ponencia, le comentan aquí en el chat los asistentes. Listo, aquí ya está su. Sí, ya mandé el correo. Ok, bueno, pues no me queda más que agradecerle primero a la doctora por su presentación, por su tiempo, por su excelente ponencia, al doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, pues, que siempre nos apoya en la preparación de la plataforma y la coordinación con la sesión, a todos ustedes que nos acompañaron durante todo este año en las sesiones del capítulo Coacalco, y bueno, pues los esperamos para el siguiente año, esperamos seguir puntuales cada segundo martes de mes con alguna sesión interesante a todos. Y bueno, de parte del Colegio de Pediatría, capítulo Coacalco, les deseamos que tengan muy felices fiestas, que tengan salud y que bueno, que pasen de lo mejor con sus seres queridos. Nos vemos el próximo año. Igualmente, Gracias. muchas gracias, igualmente.